Hola a todos, gracias por estar acá presentes. Les presentamos el segmento Visión, donde vamos a presentar a personas y profesionales que están metidos en lo que es el mundo digital. Así que, Ale, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Un honor para nosotros tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, estimado Cris, Mario? Qué gusto verlos, qué gusto tener esta oportunidad de conversar un poco de este salto que tenemos que dar al mundo digital, ¿no? Y tenemos que superar esa brecha. Bueno, en distintas profesiones, en distintas empresas, creo que es muy importante hacerlo, ¿no? Así es, así es. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, tu background, para que la gente te conozca? Claro, claro. Bueno, yo soy abogado de profesión, yo me formé en la Universidad Mayor de San Simón. Ya en 2009 me titulé y comencé una carrera profesional enfocada inicialmente al derecho corporativo y a la propiedad intelectual. Mi primera experiencia profesional fue con USAID en un proyecto de propiedad intelectual, ¿no? Y mi siguiente experiencia profesional fue con la CAF en un proyecto de gobierno corporativo para empresas bolivianas. Entonces, todo esto me permitió conocer desde muy temprano el contexto de las empresas bolivianas, el contexto del desarrollo intelectual, ¿no? A nivel Bolivia y a nivel internacional también en cierta medida. Ingresamos con el proyecto a Perú, ¿no? Y algunos otros ámbitos. Y bueno, después de eso, ya con esa experiencia, tuve la fortuna de poder salir y estudiar afuera, inicialmente en un curso de verano en la Universidad de Stanford de propiedad intelectual, y ya posteriormente pude hacer la maestría en leyes en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Entonces, con toda esta formación, yo empecé fruto de muchos aspectos, de la casualidad y del hecho de que, bueno, se dieron las cosas. En su momento, ahí en 2015, yo antes de irme a Michigan, tengo contacto con una comunidad que tenía una necesidad muy grande, que era la de falta de combustible en su comunidad como tal, y ellos tenían vehículos, maquinaria pesada, y tenían que recorrer más o menos 200 kilómetros solamente para hacer la carga de gasolina. Entonces es ahí donde ellos se acercan a mí como abogado y me dicen, ¿nos puede ayudar a hacer las gestiones ante la ANH y EPFB para que nos den una autorización y puedan poner un punto de venta, una cisterna en nuestra comunidad? Yo como abogado inicialmente, con mi formación un poco, si quieren, encasillada en las leyes, hice lo que sabía hacer, que bueno, fue una solicitud conforme a los reglamentos de la ANH, y la solicitud salió denegada, ¿no? Denegada por diferentes motivos técnicos, y más o menos nos orientaron y nos dijeron que la única forma es que haya una estación de servicio en la comunidad. Y lo cierto es que no había un interés comercial de ningún inversionista privado en poner una estación de servicio ahí. Entonces surge una idea loca, porque decimos, ¿y qué pasa si la comunidad misma hace su propia estación de servicio? ¿No? Ya saliendo de mi ámbito, empiezo a hacer un poco una investigación más enfocada al ámbito empresarial, ¿no? Hago algunas averiguaciones y estudios sobre cuánto cuesta, cuál es la inversión que se necesita para una estación de servicio. Me sorprendo porque se trata de entre 400,000 y 600,000 dólares, ¿no? Un monto que esa comunidad, una comunidad de personas con recursos limitados, no podía cubrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a leer un poco sobre qué alternativas de financiamiento tenían. Bancos no podían hacerlo porque los bancos, ellos no eran sujetos de crédito, ¿no? Estaban desbancarizados, ¿no? En ese momento. Entonces, escucho algo que se llama crowdfunding y empezamos a ver de qué se trata y planteamos una suerte de crowdfunding analógico porque no utilizamos ninguna plataforma, y les decimos, dense 6 meses y ahorren un poco, y empezamos a generar una base de ahorro entre la comunidad hasta tener un monto interesante, y ellos tenían terrenos dotados a su comunidad. Entonces también ubicamos un terreno estratégico cerca de la carretera y nos presentamos, bueno, constituimos una empresa, y ese fue el primer paso loco. Constituimos una empresa de propiedad de la comunidad
emitimos acciones a los miembros de la comunidad que habían participado en el ahorro colectivo. Bueno, es muy interesante porque llegamos a reunir un monto base, un 10-15% de la inversión que se necesitaba. Luego de varios meses y de mucho esfuerzo económico de la comunidad, más el terreno. Y nos empezamos a presentar con los papeles de la comunidad, de la sociedad anónima ya constituida, ante bancos, ante potenciales inversionistas, y muchos bancos nos cierran la puerta. Muchos bancos, en base a su estructura de compliance regulatorio, nos dicen, no, ustedes nos tienen que presentar esto y esto y esto, y nos parece muy raro que una comunidad quiera hacer su estación de servicio, nunca lo hemos visto. Hasta que un banco en particular nos dice, ok, les vamos a abrir una cuenta y después evaluamos si les damos un crédito. Se hace una evaluación y el banco obviamente es muy rígido, pero viabiliza un crédito, obviamente un crédito con tasas no tan convenientes para la comunidad, pero se lleva adelante este proyecto y es un esfuerzo muy grande de alrededor de 18 meses en que se llega a, desde la parte regulatoria, la parte de la construcción, y en última instancia se empieza, y bueno, y se obtienen las autorizaciones de la ANH, se hace un contrato con YPFB, sustancias controladas, y se logra tener una estación de servicio totalmente regulada, totalmente formal en la comunidad y de propiedad de la comunidad, de propiedad de alrededor de 150 familias. En ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo me voy a Michigan y curiosamente desde Michigan mantengo muchísimo contacto con la comunidad y estoy casi todos los días hablando y ellos me dicen, no sabemos cómo hacer empresa, no sabemos cómo operar. Los ayudo a contratar un administrador y lo que sucede ahí fue que estando lejos de mi país me sentí muy cerca de mi gente. Y sentí un deseo de, estando fuera de mi país, volver. Algo que muchos no nos tendría que suceder, ¿no? Estando lejos de mi país dije, wow, quisiera volver a hacer esto, tal vez hay más comunidades, ¿no? Y fue en ese punto en mi vida profesional fue un punto de quiebre, ¿no? Y a partir de eso dije, yo creo que puedo volver a mi país y apoyar a más comunidades, a dar esta brecha, a dar este salto de su modelo asistencialista, ¿no? Informal de trabajo a un modelo empresarial. Y bueno, haciendo la historia un poco corta, yo creo una organización que se llama Caminos en 2015 y 5 años después hemos trabajado en proyectos de estaciones de servicio de propiedad comunitaria con otras 6 comunidades y fruto de la pandemia también nos vemos forzados a evolucionar de nuevo como Caminos. Nos vemos imposibilitados por un tiempo de ir a las comunidades por el temor de los contagios, de nosotros llevar el virus o de contagiarnos en el trayecto, ¿no? Nos vemos impedidos, pero las comunidades todavía tenían necesidades. Y bueno, ahí identificamos otra necesidad que es la de digitalizar las comunidades. Es una brecha muy grande porque hay comunidades que ni siquiera están electrificadas, ¿no? Y nosotros decimos, ¿y qué pasa si nos lanzamos a digitalizarlas? Y no solo a digitalizarlas, ¿por qué no las introducimos a la web 3? Y este gran fenómeno de la blockchain lo utilizamos a favor de las comunidades. La blockchain, una tecnología totalmente descentralizada que ofrece niveles de transparencia que nunca antes se habían visto, nos permite en realidad apoyar a las comunidades para ingresar a este mundo. Y nos lanzamos con un proyecto, ¿no? Soñamos en crear NFTs para representar la cultura de las comunidades con las que trabajamos. Lanzamos un piloto. Este piloto llama la atención de algunos inversionistas de afuera, algunos bancos a nivel internacional, y nos buscan por parte del BitLab y algún otro organismo y nos dicen, nos interesa mucho su proyecto y quisiéramos que postulen a un fondo. Y entramos a esa línea. Nunca antes lo habíamos hecho, yo como abogado con mis limitaciones, ¿no? Con un estudio totalmente rígido enfocado en las leyes, me tengo que adaptar, gracias a Dios con un equipo ya, Caminos ya tiene un equipo pequeño, pero un equipo muy innovador, muy creativo. Y es ahí cuando empezamos a acercarnos a este mundo, a acercar a las comunidades.
y actualmente estamos en esa línea, trabajando con comunidades ya no solo de Bolivia, sino de Argentina, de Paraguay, ¿no? Insertándolas al mundo de la blockchain y enseñándoles sobre NFTs y cómo pueden preservar su cultura y promocionarla en un mercado global, ¿no? Entonces, creo que mi background es un background bastante sinuoso, no es precisamente el tradicional background de abogado. Yo trabajé en una firma, por lo menos hasta 2014, pero de ahí en adelante mi vida cambió, entré al mundo del emprendimiento social y ahora estoy trabajando a nivel de proyectos de inclusión digital. Entonces, creo que eso es lo que puedo contarles un poco, ¿no? Sobre mi background. Wow, bueno, bastante interesante y bueno, hay mucho que contar si se quiere, ¿no? En toda esa historia. Me parece súper interesante como un caso, en este caso, de la comunidad que llega a tu escritorio, si se quiere decir de esa forma, llega a cambiar el rumbo de tu vida, no solo personal, sino también profesional, ¿no? Ya que ese es el, como se dice, el breaking point para tomar la decisión de hacer, digamos, emprender en lo que es el emprendimiento social, ¿no? Y ahora, lo que vienen a ser los NFTs. Sabemos que en Bolivia no todos están familiarizados con un NFT o el Web 3.0 en este caso. Entonces, quisiera que nos expliques un poco sobre qué es un NFT para la gente que no conoce y bueno, para que nosotros también nos interioricemos un poco, ¿no? En el tema. Ujú. Claro, claro que sí. Y esto es algo totalmente novedoso. Estamos hablando de algo que aparece el año pasado, o por lo menos que se populariza el año pasado, ¿no? Bueno, los NFTs en realidad es la designación de lo que serían tokens no fungibles o non-fungible tokens en inglés, ¿no? Y lo que permite la tecnología blockchain, esta cadena de bloques, ¿no? Que se trata de un fichero abierto descentralizado a nivel mundial, ¿no? Que permite registrar determinadas transacciones, determinados eventos o determinados activos, ¿no? Y con ciertas características, ¿no? Dándoles transparencia, dándoles un carácter de irrefutables, porque el hecho de que estas transacciones o estos activos se registran de forma simultánea en distintos ordenadores a nivel mundial, hace que tengan ese carácter de irrefutables. ¿Y para qué se utiliza la blockchain? Bueno, y esto ya un poco lo sabemos todos, se utiliza para el desarrollo de criptodivisas, ¿no? De criptoactivos, ¿no? Cuando hablamos de criptodivisas, hablamos del Bitcoin, hablamos de Ethereum, hablamos de Tesos, de Solana, de diferentes blockchains y monedas y criptomonedas que han ido surgiendo, ¿no? Entonces es ahí donde el mundo empieza a cobrar interés con mucho escepticismo. Y bueno, y se ve que la blockchain no solo sirve para eso, para crear criptomonedas, sino para tokenizar cualquier activo que nosotros consideremos que nos sirve tokenizarlo. Y entre esos tenemos, por ejemplo, obras de arte. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten los NFTs? Es darles un sello de originalidad a activos digitales como imágenes, ¿no? Nosotros el concepto de obra de arte lo entendemos como una pieza gráfica, plástica, incluso musical única, ¿no? Que no puede ser replicada porque tiene la impronta de su autor, ¿verdad? Si ustedes ven el cuadro que tengo ahí atrás, es un cuadro que, bueno, le podemos sacar fotocopias, lo podemos escanear, lo podemos plotear y podemos generar varias copias, pero el original es el que yo tengo en mi pared. La blockchain nos permite hacer esto. Tú creas una imagen, eh, la tienes en tu computadora y lo cierto es que la puedes copiar 1000 veces y no se sabe cuál es la original. Entonces lo que hacemos es, a través de la blockchain, generamos un vínculo, ¿no? Subimos esa data a la blockchain y generamos un certificado de autenticidad que dice, esta imagen, la que lleva este sello, ¿sí? Este certificado, ¿no? Un certificado digital, ¿no? Esta es la original. Y es ahí donde todo cambia. Nuestro paradigma de obra de arte cambia porque podemos generar las obras de arte también en el mundo digital. Y ahí nos encontramos con que se empieza a generar un movimiento muy grande.
Hay artistas digitales, pero espectaculares, ¿no? Tú ves obras de arte tan bien trabajadas en el mundo digital y se empiezan a volver originales, ¿no? Se genera un movimiento muy grande, se generan galerías de arte digital, ¿no? En formato NFT, y se empiezan a vender y subastar, ¿no? Para que ustedes tengan la idea de cuál es la magnitud de este movimiento, tenemos a un autor, a un ilustrador digital muy famoso en Estados Unidos que utiliza el seudónimo de Beeple, y Beeple crea varias obras, las empieza a vender y a la gente le encanta y las compra y las compra y las compra como NFTs, y subasta uno de sus NFTs y sorpresa, lo subasta y lo llega a vender por 67 millones de dólares, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, wow, aquí hay algo muy gigante. Y obvio, todos los artistas quieren participar. Entonces actualmente tenemos un movimiento global de artistas que están constantemente subiendo sus obras, pagando un precio en criptomoneda, porque esto tiene un costo energético, tiene un consumo energético por detrás, por ende un costo, ¿no?, que se paga en criptomoneda para poder hacer el minting o el acuñado de estas obras y volverlas NFTs. Entonces, eso es lo que son los NFTs, ¿no? Para poder ser parte de este movimiento, tú puedes hacerlo, puedes crear tu criptobilletera con una determinada moneda, normalmente es Ethereum, la blockchain de Ethereum o la blockchain de Tezos o la de Polygon, las tres que más se utilizan, y tú creas tu criptobilletera y si tienes imágenes, si tienes trabajos que son tuyos, artísticos, tú puedes crear tu colección y también te encargas de la promoción, lo haces a través de plataformas de redes sociales. Entonces, es todo un movimiento. Cuando hablamos de NFTs no hablamos solo de un concepto tecnológico, sino de un movimiento en torno a ese concepto, ¿no? Wow, perfecto. Bastante información y bastante útil. Mario, ¿qué opinas de los NFTs y del gran salto que los emprendedores a veces tenemos que hacer, ¿no? De cambiar de rubro si se quiere, al ver una necesidad y tratar de suplirla, ¿no? Y creo que era una necesidad dar ese salto, ¿no? Creo que es una necesidad dar ese salto para poder conectar a las comunidades, por un lado, para poder globalizar el arte también por otro, y para hacer crecer la economía por otro. Entonces, a mí me parece súper interesante. Y bueno, lo que quería saber es que para nosotros ya es muy difícil poder entender este tipo de tecnologías. Es entendible, pero es difícil a veces explicarlo. ¿Cómo le haces llegar este tipo de información a las comunidades? ¿Cómo, cómo, cómo, Ujú. cómo haces que puedan adoptar lo que tú les estás proponiendo, lo que tú les estás trayendo? Sí, parte del background que tenemos como caminos y que hemos desarrollado es el de simplificar información y de simplificar procesos para que la comunidad los entienda y los apropie a su favor, los utilice a su favor. Entonces, lo que para una comunidad es algo totalmente difícil, que es crear una empresa, hacer una emisión de acciones, registrarte no ante uno, sino ante por lo menos 5 entidades públicas, nosotros lo hemos simplificado en un proceso y hemos generado estaciones de servicio de propiedad comunitaria. Y esa misma metodología la hemos aplicado al mundo digital. Entonces, el hablar de crear tu criptobilletera, comprar criptomoneda, vincular tu criptobilletera a una galería de arte, subir tu arte, hacer el minting de tu arte, ¿no?, que también son conceptos muy, muy foráneos, muy ajenos a mi profesión y a muchas personas que estamos, incluso que estamos en el mundo digital. Lo hemos simplificado de tal manera que se pueda entender en las comunidades. Cuando hablo de comunidades rurales, por ejemplo, las comunidades que están en el Gran Chaco americano, que abarca parte de nuestro país, Argentina, Paraguay, Brasil, y son comunidades en las que hay muchas mujeres artesanas. Estamos hablando de 5,000 mujeres. 5,000 mujeres artesanas que ya antes de la pandemia tenían problemas para vender sus artesanías. Uno, que hacen artesanías espectaculares, hacen cestería de carandillo, que es una
una planta muy similar al aloe, ¿no? Hacen un proceso de secado, crean fibras y empiezan a tejer y hacen tejidos pero espectaculares, ¿no? Hacen prendas de vestir, hacen diferentes obras artísticas verdaderamente, pero ¿dónde encuentran dificultades? Para llegar a mercados urbanos, nacionales, mercados internacionales, ni qué hablar. Para ellas es realmente todo un reto, ¿no? Los grandes problemas que tienen los artesanos y artesanas normalmente, el regateo, ¿verdad? La dificultad que tienen que nosotros normalmente tenemos esa mala práctica de regatearle al artesano. Y ese regateo no entendemos la magnitud de lo que estamos haciendo, porque muchas veces el artesano, por llevar el pan de cada día a su mesa, a su hogar, nos vende. Y nos vende a pérdida, ¿no? Entonces, las mujeres artesanas, no, y esto no lo hacen conscientemente, sino que tienen que llevar dinero. Entonces, algo que les cuesta 14 horas hacer, ellas te lo ofrecen a un precio y tú les pides una rebaja y resulta que con esa rebaja te estás comiendo su margen de ganancia, ¿sí? Porque esas 14 horas, el tiempo que ha estado trabajando, la recolección de las fibras, el secado de las mismas, tiene unos costos que normalmente las artesanas no los dimensionan. Entonces, ¿cómo las introducimos nosotros a este mundo? Les hacemos entender que esta oportunidad de vender sus obras a través de la plataforma, en términos muy simples les decimos, ustedes no van a tener que ir al mercado de artesanías o viajar a las ciudades, sino que van a vender desde sus computadoras. Entonces, ese ya es un punto que les llama la atención. Pero ¿cómo? Dicen, yo mi artesanía la hago física. Entonces lo que les decimos es, vamos a digitalizarlas y vamos a ser muy creativos para digitalizarlas, porque esa artesanía podemos volverla digital y ponerle más colores, ponerle animaciones, ¿no? Entonces es todo un proceso, Mario, y no necesariamente va por la parte técnica en primera instancia, ¿no? Lo que tratamos de generar es en todo caso un proceso de sensibilización, de interesarlas y demostrarles las virtudes de lo que representa digitalizarse. Y creo que parte por ahí en cualquier escenario. ¿Por qué me digitalizaría? ¿Por qué entraría en un entorno que no entiendo? Porque me va a beneficiar. Creo que ese es el punto de partida para trabajar con las comunidades, ¿no? Bastante interesante. Y bueno, como mencionabas anteriormente, ¿no? Tú ya tienes, bueno, Camino se cuenta con un equipo. ¿Cuál es el proceso de conseguir a las personas adecuadas que se sientan identificadas con lo que tú haces, con lo que Camino representa? Y obviamente, porque a mi forma de ver, Caminos no solo les brinda una nueva oportunidad a las comunidades, no está innovando en lo que es el emprendimiento social, sino que también es una forma de atraer la cultura, que es algo muy difícil, no quiero decir vender, pero de exponer. No, la cultura de las comunidades al exterior, que inclusive hablando de Bolivia, nosotros mismos no muchas veces perdemos ese sentido de pertenencia y de cultura. ¿No? ¿Cómo haces la selección de las personas adecuadas que se sientan identificadas con el objetivo? Sí, es que esa es la palabra clave, ¿no? Lo que tú dices, es que se sientan identificadas. Y creo que en mayor o menor medida todos nos sentimos identificados con nuestra cultura, desde diferentes puntos de vista, ¿no? No es muy difícil hacer el ejercicio de remontarnos un par de generaciones atrás y descubrir que nuestra abuela, nuestra bisabuela, viene de una comunidad rural de Bolivia o de algún país vecino, ¿no? No es muy difícil saber que tal vez nuestros abuelos han participado o han sido parte de los conflictos bélicos que ha vivido nuestro país, ¿no? En los que han habido muchos fenómenos sociales, culturales, ¿no? Entonces, creo que identificarnos es la palabra clave. Y nosotros lo que hacemos es mostrarles a emprendedores, a profesionales, a creativos, qué es lo que vamos a hacer en realidad, ¿sí? Y qué es lo que puedes hacer con tu profesión. Ok, tú haces diseño gráfico, lo haces todos los días, lo haces para empresas, para multinacionales, lo haces para startups, lo haces para clientes individuales.
¿te interesaría hacerlo para apoyar a 5,000 mujeres? 5,000 mujeres que no están vendiendo hace meses y a las que les está costando llevar el pan a sus hogares. Eso es lo que puedes hacer desde la comodidad de tu escritorio, desde tu oficina, puedes generar impacto para vidas, para familias. Nosotros no hablamos solo de números. Hasta la fecha hemos logrado beneficiar alrededor de 3,900 familias con estaciones de servicio y posiblemente con este proyecto de NFTs beneficiemos a 5,000 otras familias. Pero cada familia es una historia, ¿sí? Cada una de esas familias es una mujer que tiene que caminar 3 horas para vender su producto. Cada una de esas historias, cada una de esas familias que tienen estaciones de servicio es una familia que ya no tiene que arriesgar ir a estaciones de servicio que están muy lejos y que en última instancia les consumen el tiempo de estar con su familia. Entonces, es contar historias. Creo que un elemento muy poderoso es saber contar las historias, ¿no? Y bueno, tú has estado muy de cerca en estos procesos y has conocido a personas impresionantes, ¿no? Guardaparques de la comunidad de Toro Toro, que han vivido cosas que nosotros en nuestra vida hemos vivido. Para mí, la pandemia, el problema más grande que me generó posiblemente fue, wow, hace 7 meses que no viajo o hace 9 meses que no voy al cine, ¿no? Pero para otras personas en las comunidades rurales significa, wow, hace 9 meses que no vendo, ¿no? O no puedo ir a un hospital, ¿no? Entonces, son historias que valen la pena contarlas, ¿no? Y bueno, hacer ese ejercicio de identificarnos con eso, ¿no? Exacto. Sí, bueno, lo que dices es sumamente importante, ¿no? Muchas veces perdemos la perspectiva. eh, y bueno, también cuesta ponerse, como se dice, en el zapato de otro, ¿no? Muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, obviamente viviendo nuestra propia realidad, cuando hay gente, en este caso, como tú dices, las comunidades, que la pandemia no solo les privó de acontecimientos sociales, sino que también les privó de las necesidades básicas, ¿no? Viven del día a día y bueno, con las cuarentenas y demás, tampoco tienen cómo generar recursos, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Mismo, ¿no? Lo mismo es diversificar un poco lo que ellos ya venían haciendo, porque creo que la clave en tiempos de cambio es diversificar lo que ya estás haciendo, ¿no? Cambiar un poco, dar un twist a lo que ya vienes haciendo para poder monetizarlo, ¿no? Al menos es lo que yo he podido apreciar en estos tiempos, que tenemos que ver otras formas de lograr hacer las cosas. Entonces me parece muy bien que pues, estemos guiándolos en este camino, me parece genial que hayamos encontrado el camino para usar las tecnologías de la información y expandir un poco no solamente el arte, sino también la cultura, que no se pierda, ¿no? Escuchaba alguna de tus conversaciones, escuchaba el video pitch que teníamos sobre este proyecto en el cual estamos perdiendo también una lengua madre a razón de una lengua madre por semana o por día, estabas comentando. Entonces, trabajar en esto es bien importante, ¿no? Para que conservemos nuestra cultura, para que conservemos nuestras raíces, se podría decir. Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestra labor como profesionales, como startups, está en acercar la tecnología a la gente, ¿sí? Creo que lo que podemos hacer es eso, simplificar cosas que parecen muy complejas, pero que generan mucho valor, ¿no? Diversificar, entender que también hay una base de clientes en esas personas, ¿no? También podemos potenciarlas, mejorar su economía y ellos mismos van a ir escalando, ¿no? Entonces creo que el ser humano tiene un potencial de reinventarse, de crecer. Lo importante es activar esa chispa, ¿no? Entonces el emprendimiento social son clave para generarlo, ¿no? Para hacerlo de esa forma. Lo que dijiste es bastante importante, ¿no? Es la chispa y reinventarse e innovar. Creo que ahora más que nunca tenemos tanta información en nuestras manos que muchas veces no sabemos cómo utilizarla. No, porque la información la tienes en la palma de tu mano, literalmente en tu teléfono.
Y me parece que la labor que ustedes están realizando con Caminos es muy importante, ya que mencionabas igual que muchas comunidades quizás no tienen acceso libre a electricidad o al internet, entonces hace un poco más complicado la labor de ustedes, ¿no? Pero bueno, ustedes siguen adelante y creo que es eso, ¿no? Tenemos que luchar adelante, tenemos que saber usar la información que manejamos, ver de generar impacto con lo que sabemos hacer. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo lo veo así. Yo creo que profesionalmente tenemos la capacidad más que nunca de impactar a millones de personas. Tenemos YouTubers, TikTokers, tenemos influencers que llegan a millones de personas. Y apoyarnos, generar redes, generar contactos, vínculos con esas personas para generar impacto a esa escala es algo impresionante, algo que no lo podíamos hacer hace un par de décadas, ¿no? Y ahora está en nuestras manos. Exacto, así es. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Se nos está acabando el tiempo. Esperamos contar con tu presencia otra vez, ya que es bastante amplio y quedan muchas cosas para hablar todavía y también para ver cómo está avanzando Caminos y bueno, en este nuevo proyecto que es el NFT, ¿no? Uh-huh. No, encantado, encantado de poder estar de nuevo, conversar con ustedes y contarles sobre novedades. Pueden seguirnos en redes sociales, ahí van a conocer más sobre las comunidades con las que trabajamos, nuestros proyectos y cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y va a ser un gusto volver a conversar. Gracias. Claro que sí, gracias a todos y bueno, vamos a linkear todas las redes de Caminos, igual para que los puedan seguir.